Jóvenes de tercero básico, sean todos bienvenidos nuevamente a una clase más del curso de Física Fundamental. Para esta oportunidad, sábado 1 de mayo, vamos a finalizar el tema de el movimiento de caída de cuerpos, el tema de caída libre. La semana anterior dimos todo el fundamento teórico y el día de hoy vamos a desarrollar más ejemplos correspondientes. Nuestro ejemplo 1 para esta oportunidad nos dice de la siguiente manera. Un objeto se arroja hacia abajo desde lo alto de un edificio de 457 metros de altura, con una velocidad inicial de 18 metros sobre segundos. Nos hacen dos preguntas. Inciso A, ¿en qué tiempo caerá a la calle? E inciso B, ¿con qué velocidad llega al pavimento? Acá es importante ir colocando todos y cada uno de los datos para ir ilustrando la situación en particular. Le recomiendo que hagamos un diagrama, una gráfica para ir ubicando todos los datos en particular. Primeramente, vamos a colocar la posición inicial del objeto, ¿sí? Que se encuentra entonces a la altura precisamente del edificio. Entonces aquí tenemos la posición inicial del objeto que vendría siendo a cero antes de que se arrojara. Como el objeto se arroja, es decir, se lanza verticalmente hacia abajo, lleva una velocidad inicial que precisamente viene siendo a los 18 metros sobre segundos. Entonces la velocidad inicial acá serían 18 metros sobre segundos. Estaría a la posición inicial, ¿verdad? Porque el objeto fue lanzado verticalmente hacia abajo. La altura del edificio es de 457 metros de altura. Significa entonces que desde la posición inicial hasta abajo, verticalmente hacia abajo, yo tengo una altura de 457 metros, pero algo importante, y eso lo vamos a hacer en este instante. No se les olvide ir colocando los signos. Eso es importante en estos problemas. 57 metros sería la posición abajo de su punto inicial. Miren, aquí tenemos. Ahora bien, como el objeto es lanzado verticalmente hacia abajo, entonces tanto la velocidad inicial y tanto la posición serán negativas de acuerdo a lo que analizamos su momento la semana anterior. Entonces le coloco el signo a la velocidad inicial. Son menos 18 metros sobre segundos porque el objeto va hacia abajo. La posición también es negativa. ¿Por qué? Porque está abajo de su posición original. La posición es cero, entonces hasta abajo tenemos una altura de menos 57. Tanto la velocidad y tanto la altura van a ser negativas porque están abajo de su posición. La semana anterior trabajábamos un ejemplo donde era todo lo contrario. Tanto la posición y la velocidad era precisamente positivas, pero de acuerdo al análisis acá, ahora el objeto es verticalmente hacia abajo lanzado. También vamos a insertar la magnitud de la gravedad, ¿sí? Siempre la gravedad aquí, no importa la situación, la gravedad siempre será negativa. Y esta sería de menos 9.80 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces vamos a introduciéndolo en el dato en particular acá, metros sobre segundos al cuadrado. Ahora bien, aquí nos están preguntando con qué velocidad llega al pavimento. Ojo, con qué velocidad llega justo antes de que toque el pavimento, ¿sí? Entonces sería la pregunta que nos harían, porque si el objeto tocara el pavimento, la velocidad entonces final sería cero, porque básicamente se terminaría la velocidad y llegaría al suelo y se detuviera o se detiene el objeto. Entonces aquí la pregunta sería correcta, si la modificamos sería justo antes de que toque el pavimento, ¿sí? ¿Con qué velocidad llega justo antes de que toque el pavimento? O sea, en instantes, y eso es microsegundos antes de que toque el pavimento, llevará una velocidad final.
Muy bien, analizando entonces lo anterior, vamos a resolver el primer inciso. ¿En qué tiempo caerá a la calle? Es decir, ¿cuánto le dura al objeto caer desde su punto inicial hasta el pavimento? Para eso entonces ya tenemos listas las ecuaciones, solamente sería que ustedes las vayan empleando y dependiendo de los datos que tengamos, eso sí. El resumen de las ecuaciones. Aquí nos están preguntando el tiempo y básicamente solo conozco tres datos. Conozco la velocidad inicial, conozco la gravedad y tenemos la posición en Y. Entonces acá para el tiempo no puedo utilizar todavía lo que es la primera situación, ¿verdad? Ya que no tenemos a lo que se constituye la velocidad final, no la tenemos, por supuesto, ¿sí? La gravedad y la velocidad inicial, pues sí las conozco, ¿verdad? Pero la primera ecuación para calcular tiempo no la puedo utilizar. Si yo utilizo la segunda, tampoco, ¿verdad? Porque aquí la velocidad final no sabemos todavía a cuánto equivale. Entonces el tiempo no la puedo calcular todavía, ¿sí? De manera entonces que es factible que nosotros calculemos primero la velocidad final, para que luego sí podamos utilizar las ecuaciones para hallar tiempo, ya que dependen de la velocidad final. Entonces, primeramente, calculemos la velocidad final. Miren, sería que la velocidad final es la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Podríamos utilizar esta ecuación o podríamos utilizar esta otra también. Cualquiera de las dos es válida porque tenemos, aunque fíjense muy bien, el tiempo, pensándolo bien, no la tenemos, ¿verdad? Porque aquí lo que nos están preguntando es el tiempo, pero como no la tenemos, no hemos empleado estas dos ecuaciones. Entonces, para la velocidad final no podría emplear la primera ecuación. Tendría necesariamente que utilizar la segunda ecuación para hallar la velocidad final, porque esta está libre del tiempo. Miren, aquí no depende del tiempo, entonces me conviene primero hallar la velocidad con que llegará justo antes de que toque el pavimento. Entonces, vamos a cambiar un poco acá las circunstancias. Vamos a calcular primero la velocidad con que llega justo antes de que toque el pavimento. Y sería la ecuación número 2 para la velocidad final. Miren, porque esta está libre del tiempo. El tiempo es el que no conozco. Entonces, primero voy a hallar la velocidad final y luego voy a calcular la cantidad de el tiempo. Entonces, empleando esta ecuación, vamos a sustituir los datos que tenemos acá. La velocidad entonces final al cuadrado va a ser igual a la magnitud de la velocidad inicial. Aquí la velocidad inicial viene siendo a 18 metros sobre segundos al cuadrado. Pero como hemos dicho que la velocidad va verticalmente hacia abajo, entonces sería menos 18 metros sobre segundos al cuadrado. A esto le sumaría dos veces la gravedad. Sí, la gravedad sigue siendo la misma magnitud, es decir, no importa si el objeto va hacia arriba o hacia abajo, la gravedad siempre será negativa. ¿Sí? Menos 9,80 metros sobre segundos por la posición en la vertical, que sería de menos 457 metros. ¿Por qué? Porque el objeto va verticalmente hacia abajo. ¿Sí? Sería entonces que vayamos resolviendo esta situación utilizando los datos que ya tenemos. Lo que viene a continuación es aritmética básica. Vamos encontrando la magnitud de la velocidad final. Esta está elevado al cuadrado. Miren, 18 al cuadrado es lo que tendría que elevar primero. Todo número negativo elevado al cuadrado se convierte en positivo. Entonces aquí tendríamos que multiplicar 18 al cuadrado, es decir, 18 por 18. Y eso nos daría entonces una magnitud de 324, ojo, metro sobre segundo al cuadrado. Entonces me quedaría metro al cuadrado partido segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces aquí me quedaría esa magnitud. Vamos a colocar acá entonces metro al cuadrado. Acá en el denominador también tendríamos que colocar segundo al cuadrado. A esto le voy a sumar, miren, aquí el producto de los dos signos negativos se vuelve positivo, ¿verdad? Menos por menos sería a más.
Y entonces vamos a multiplicar 2 por 9.80 y al mismo tiempo por 457. Entonces, multiplicamos 2 por 9.80 y al mismo tiempo por 457. Eso nos daría una magnitud de 8.975, 57, perdón, 8.957.2. Es recomendable que ustedes lo puedan hacer en la calculadora. Ahora bien, ¿esta magnitud o qué dimensional tendrá? Miren, estaríamos multiplicando metro sobre segundo al cuadrado por metro. Entonces, metro por metro sería metro cuadrado, partido segundo al cuadrado. Es decir, la misma dimensional del problema o el mismo problema me darán las dimensionales. Ahí lo tenemos. Miren, estoy repitiendo acá el producto negativo por negativo nos da positivo, 2 por 9.80 y por 457. Significa entonces que yo debo hacer la sumatoria de estas dos cantidades. Si sumamos, me quedaría lo siguiente: a 324, yo le tendría que sumar los 8.957.2. Eso me daría una magnitud de 9.281.2, ¿sí? Metro cuadrado partido segundo cuadrado, ¿verdad? Porque acá las dos cantidades serían semejantes. Hemos sumado esas dos magnitudes. Ahora bien, fíjense de este otro fundamento que observamos por acá. Yo necesito hallar velocidad final, pero aquí yo tengo velocidad final al cuadrado. Entonces lo que voy a hacer es ir aplicando un nuevo concepto que significa despejar el exponente 2 para dicha variable, ¿sí? Entonces recordemos que la operación inversa a la potencia es la raíz. Y si aquí yo tengo una potencia de grado 2, quiere decir que al otro lado se mueve como una raíz cuadrada. De manera entonces que la velocidad final vendría siendo entonces a la raíz cuadrada. Vamos a insertar nuestra ecuación en forma de raíz, por supuesto, la raíz cuadrada de toda esta cantidad. Ese es el único despeje que vamos a hacer acá. Miren, hemos despejado el cuadrado de la velocidad final, ¿sí? Y esta automáticamente se convirtió en una raíz en ambos lados. Ahora lo que hago es solamente ir quitándole la raíz cuadrada a dicha magnitud. Entonces la velocidad final vendría siendo a lo siguiente. Quitémosle la raíz cuadrada entonces a los 9.281.2 y eso me daría 96.34. ¿Sí? Ahora bien, raíz cuadrada de metro cuadrado sobre segundo cuadrado, recordemos que también esto son fundamentos matemáticos, eso lo hemos hecho en el caso del curso en particular, ¿verdad? Raíz cuadrada de metro al cuadrado, eliminaríamos la raíz y eliminaríamos el exponente cuadrado, entonces me quedaría solo metro. También elimino la raíz cuadrada y el signo de, o el cuadrado de segundo al cuadrado y me quedaría solo segundos. Por eso es que el mismo problema nos da la magnitud en la cual se mide. Significa entonces que justo antes de que el balón toque el suelo, llevará entonces una velocidad de 96.34 metros sobre segundos. Continuando con nuestro tema, básicamente, una vez que hemos hallado la velocidad final, ya podemos utilizar entonces el dato para poder calcular lo que es el tiempo. Ahora sí podemos emplear cualquiera de las dos situaciones siguientes porque ya tenemos lo que es la velocidad final. Podríamos utilizar entonces la primera que vendría siendo ya del carácter directo, ¿sí? Entonces, calculando acá el tiempo, empleando la ecuación anterior, tendríamos que restar de la velocidad final la velocidad inicial. Todo esto partido por el concepto de la gravedad. Aquí, básicamente, como el objeto viene cayendo, ¿sí? Hacia abajo,
Entonces, aquí básicamente, aunque la velocidad final aquí no hubiera sido negativo, ¿verdad? Entonces, si alguien se preguntará por qué no nos dio negativo, porque prácticamente viene hacia abajo, déjenme comentarles que automáticamente sí es negativo. Porque recuérdense que una raíz cuadrada es válida para dos cantidades, tanto positivas como negativas, ¿sí? Entonces eso sí es correcto con el signo negativo de dicha cantidad, ¿verdad? Entonces a la velocidad final le vamos a restar la velocidad inicial. Para esto entonces vamos desarrollando ese producto en particular, ¿sí? Entonces vamos colocando todos los datos, ¿sí? Tenemos acá entonces que para calcular el tiempo en este problema, permítame, vamos a copiar la situación anterior. Bueno, vamos a insertarlo nuevamente, a ver si nos deja copiarlo. Ahí está, muy bien. Quiere decir que para el caso del cálculo del tiempo, sustituyamos los datos. Aquí la velocidad final, recuérdense que es negativa, porque la raíz cuadrada es válido para doble signo. Entonces vamos a anotar menos 96.34. La anotamos acá, menos 96.34 metros sobre segundos, que es básicamente el dato de la velocidad final, negativo, menos 96.34 metros sobre segundos. Es el dato que hemos obtenido del problema anterior. A esto le vamos a restar la velocidad inicial, que también es negativa. ¿Por qué? Porque viene hacia abajo. Entonces coloco menos, abro paréntesis y coloco nuevamente la cantidad negativa, menos 18 metros sobre segundos. ¿Por qué? ¿Por qué doble signo negativo? Recuérdense que este signo es de la ecuación. Mientras que el signo de 18, bueno, es negativa porque la velocidad es hacia abajo. Todo esto dividido entre el dato que constituye a la constante de gravedad. Entonces sería acá, la siguiente magnitud sería menos 9.80 metros sobre segundos al cuadrado. Aquí solamente vamos realizando dichos cálculos. Primeramente, recordando acá propiedades de los signos, menos por menos es más, ¿sí? Entonces, dos números con signos contrarios se restan y se le coloca el signo del mayor. Entonces, a los menos 96.34 yo le voy a restar 18, ¿sí? O le voy a sumar, mejor dicho, 18 porque menos por menos es a más. Y eso me daría una magnitud de menos 78 punto 34 metros sobre segundos. Y eso lo voy a dividir entre el dato que constituye a la gravedad. Entonces aquí miren, el mismo problema, la misma ecuación me da a mí a entender básicamente que este signo será positivo, ¿verdad? Porque menos entre menos me daría entonces a más. Y a continuación, solo dividamos esa cantidad. Los 78.34, dividámoslo entre 9.80 y eso me da una magnitud de 7.99 segundos, lo cual entonces podemos trabajar con dato entero. Vendría siendo entonces a 8 segundos. ¿Por qué? Solo segundos. Recuérdense que el tiempo aquí se mide en segundos. Ahora, ¿qué pasa si no hubiéramos utilizado el signo negativo de la velocidad final? Simplemente acá nos hubiera dado entonces una cantidad positiva y menos entre más me daría un tiempo negativo, lo cual no es correcto porque en este tipo de problemas tiempos negativos simple y sencillamente no existen, deben ser para todas las magnitudes positivas para el tiempo, ¿sí? Acá básicamente estamos multiplicando producto de extremos, miren, metro por segundo cuadrado, entonces sería metro por segundo cuadrado. Todo esto lo divido entre metro por segundo. Entonces me quedaría metro por segundo. Lo cual entonces eliminaríamos un segundo del numerador, el segundo del denominador, metro con metro, y por eso es que solo me queda segundo. Quiere decir que este cuerpo
cae justo antes de tocar el pavimento y se tarda 8 segundos en recorrer esa magnitud verticalmente hacia abajo. Y es así como hemos resuelto un problema más del tema de caída libre. Ahora vamos a resolver un ejemplo más. Este es un poco distinto a los casos anteriores, porque aquí dice una pelota de hule se deja caer del reposo. Ahora este es diferente a los ejemplos anteriores porque nuestro primer ejemplo fue cuando un objeto se lanzaba verticalmente hacia arriba o un objeto que se lanzaba verticalmente hacia abajo, pero ahora se dice que se deja caer, es decir, se suelta del reposo y nos están pidiendo que encontremos su velocidad y su posición después de 4 segundos de haber sido lanzado. Muy bien, para esta situación, la posición inicial siempre es cero, ¿verdad? Desde donde está lanzándose es cero. Ahora bien, aquí la velocidad inicial también es cero, porque se deja caer el objeto. No tiene velocidad en ese momento, sino que se suelta. Entonces ahí la velocidad inicial simplemente es cero. Y el único dato que nos dan sería el tiempo, ¿verdad? Entonces acá estaríamos constituyéndonos en un tiempo de 4 segundos. Y también pues la cantidad de la gravedad o el tiempo o la constante de gravedad es la que sí conozco, ¿sí? Entonces esos son los únicos datos que nos dan del problema. Vamos a copiar la constante de gravedad del problema anterior y veamos entonces cómo podemos ir calculando el resto de los datos. Lo que me están pidiendo es que encontremos su velocidad y su posición de 4 segundos después de haber sido lanzado o después de haberlo soltado y esta empieza a caer libremente. Muy bien, no tenemos otro dato más, apenas tenemos esos datos, velocidad inicial cero, el tiempo de 4 y la gravedad, ¿sí? Entonces, veamos qué podemos calcular primero, si es la velocidad final o si es su posición. Observemos entonces la lista de los datos. Veamos si podemos calcular la velocidad final. Veo que sí, porque tenemos la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Entonces podemos calcular primeramente lo que es la velocidad inicial o la velocidad final, perdón. Calculemos su velocidad final. ¿Sí? Entonces, calculando acá, velocidad final. Entonces voy a escribirlo por acá. Muy bien, no me deja escribirlo. Muy bien, vamos a calcular la velocidad final. Muy bien, acá la ecuación pues se vuelve un poco más simple de trabajar porque la velocidad inicial es cero. Entonces, una manera práctica para poder decir que eso es cero sería que anulemos de una vez la velocidad inicial, porque ahí es cero, porque el objeto se deja caer. Entonces, no lleva velocidad en ese momento. Significa entonces que para calcular la velocidad final, nada más es que multipliquemos la gravedad por el tiempo. Así de sencillo. Si sustituimos los datos, básicamente nos va quedando la siguiente representación. Vamos a aumentar un poquito aquí el texto. Ahí lo tenemos. Sustituyamos los datos. La gravedad entonces vendría siendo a menos 9.80 metros sobre segundos al cuadrado. Esto lo vamos a multiplicar por el tiempo. El tiempo acá se constituye a 4 segundos después de haber sido soltado desde su posición inicial. De manera entonces que vamos multiplicando, ¿sí? Entonces aquí nada más es que multipliquemos 9.80 por 4 y eso me da 39.2. Entonces la velocidad final del objeto sería negativo, ¿sí? 9.80 por 4 negativo sería menos 39.2. Eso sería metros sobre segundos, porque básicamente eliminaría segundo del numerador y segundo del denominador. Me quedaría entonces metro sobre segundo. Quiere decir que la velocidad del objeto verticalmente hacia abajo sería de menos 39.2 metros sobre segundos. ¿Por qué es negativo? Porque prácticamente la pelota viene
cayendo, ¿sí? Menos velocidad final, ¿sí? Ahora, lo que nos están pidiendo también es que encontremos su posición, es decir, cuánto ha recorrido verticalmente hacia abajo. Bueno, ahí sí vamos a emplear cualquiera de las ecuaciones que ahí se nos muestran. De hecho, vamos a calcular la distancia en la vertical. Podemos utilizar esta en particular. Miren, está sencilla la utilización porque ya tengo la velocidad básicamente final. Entonces, sustituyamos aquí el dato. Calculemos entonces su posición, ¿verdad? Calculando entonces la posición. Nuevamente puedo hacer sencilla la ecuación. Miren, otra forma de poder decir lo anterior es que la velocidad inicial simplemente es 0 acá. Entonces, la ecuación anterior se puede resumir a lo siguiente. Se puede representar de la siguiente manera. La velocidad inicial entonces aquí desaparecería porque es 0, ¿sí? Entonces, basta con que dividamos la velocidad final entre 2 y lo multipliquemos por el tiempo. De manera entonces que nos quedaría de la siguiente forma. Si ya sustituyo la velocidad final, ya sé que me da menos 39.2 metros sobre segundos, ¿sí? Tendríamos ese dato, metros sobre segundos. Esto lo multiplicaría por el tiempo, que son 4 segundos de movimiento para esta situación. Bien, entonces acá vamos a ir operando. No está difícil la utilización de estos datos. Miren, los 39.2, dividámoslo entre 2 primero, ¿sí? Hagamos primero lo que está dentro de paréntesis. 39.2 lo dividimos entre 2. Y ahí nos da una cantidad negativa, ¿sí? Tendríamos entonces menos 19.6. Entonces ya utilizando el dato en sí, para calcular y entonces vamos a multiplicar menos 19.6, que es el resultado de haber dividido 39.2 entre 2, y eso me quedaría metros sobre segundos. Y eso lo multiplicaríamos por 4 segundos. 19.6 multipliquémoslo por 4. Y me daría entonces una magnitud de 78.4. Miren. Ahora bien, ¿esto qué será? Vamos a multiplicar metro por segundo y por segundo. Eliminamos segundo y segundo. Nos quedaría entonces solamente metros. Y me quedaría menos 78.4 metros. Miren, me dio una cantidad negativa. ¿Por qué? Porque esta básicamente está abajo de su posición original, ¿sí? Entonces habría recorrido también una posición negativa porque el cuerpo simplemente va cayendo verticalmente hacia abajo. En conclusión, los mismos problemas nos darán el signo y el análisis correspondiente. Al igual que para el curso de matemática, acá también no es la excepción. Tenemos la guía de estudio número 7 durante el ciclo o número 3 de la segunda unidad. Las recomendaciones son las mismas. Con la finalidad de que usted pueda ir obteniendo buenos resultados, se le recomienda que usted resuelva algunos ejercicios para ir practicando, ¿sí? El cual entonces no debe enviar o no debe entregar el portafolio al final. Esto se hace con la finalidad de que usted pueda resolver los ejercicios y tener básicamente habilidad al momento de resolver la prueba final y las pruebas parciales. Acá básicamente se les recomienda que ustedes puedan resolver la página 119 y 125 de este material. Ahí sí que ya es cuestión de cada uno que las vaya resolviendo. Sería el ejercicio 1 al 15. El material que hemos empleado para esta oportunidad es un poco diferente al de la semana anterior. Ahí hay más ejemplos de lo que es caída libre de cuerpos. La ventaja de este material es que usted ya va a poder encontrar los ejercicios con respuestas. Y eso se hace con la finalidad de que cada uno se vaya autoevaluando. Es decir, yo resuelvo el ejercicio número 1
Bueno, las vamos a ir resolviendo. Aparecen las 4 posibles opciones de respuesta para que usted elija la correcta y precisamente aquí ya le dan la respuesta correcta. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Justificar con procedimiento. ¿De qué forma es que llega a las respuestas? Y así está a lo largo de todo el material. Siempre es importante que usted vaya practicando con los ejercicios correspondientes. Y de esta manera concluimos nuestro tema de caída libre de cuerpos.